Todo comenzó como un simple susurro en los rincones oscuros de Internet, pero en cuestión de horas se transformó en un titular ensordecedor que sacudió las redes sociales. La noche del sábado, el mundo digital estaba convencido de una sola cosa. Meghan Markle había sido brutalmente expuesta en el famoso programa de comedia Saturday Night Live, SNL. La narrativa que corría como la pólvora era devastadora. Se compartían clips fragmentados y titulares explosivos. Los comentaristas insistían en que SNL había cruzado una línea roja, transmitiendo supuestas fotos comprometedoras del pasado de Meghan, las llamadas fotos de chica de yate, provocando, según decían, un colapso nervioso privado en la duquesa. La historia se propagó con tal velocidad y ferocidad que, para muchos, se sintió innegable. Parecía el fin de su imagen pública. Sin embargo, había un problema fundamental en esta tormenta mediática. Nada de eso coincidía con lo que realmente se emitió en televisión. ¿Ocurrió realmente este momento humillante tal como la gente lo afirmaba? Para descubrir la verdad, debemos mirar más allá del ruido y observar los hechos fríos y simples. Lo que realmente sucedió esa noche del 10 de mayo de 2025, durante el segmento Weekend Update de SNL, fue mucho menos escandaloso, pero quizás más agudo en su simplicidad. El copresentador Colin Jost, con su habitual rostro inexpresivo, lanzó una broma que duró apenas 10 segundos. No hubo fotos de yates, ni ataques visuales, solo una imagen estática de la pareja. La premisa era un escenario ficticio en el que el presidente Donald Trump anunciaba un nuevo acuerdo comercial con el Reino Unido. Jost, conteniendo su propia risa para mantenerse en personaje, dijo: el presidente Trump también anunció un nuevo acuerdo comercial con el Reino Unido que reabrirá los mercados británicos para las empresas estadounidenses. Todo lo que Gran Bretaña exige a cambio es que nos quedemos con estos dos. La audiencia en el estudio estalló en carcajadas mientras la foto de Harry y Meghan aparecía en pantalla. Eso fue todo. El segmento avanzó, dejando atrás lo que muchos en Internet convertirían luego en una fantasía de humillación. Para entender la profundidad de este chiste, hay que mirar el contexto humano, que a menudo se pierde en la comedia. El momento elegido fue significativo y delicado. La broma llegó solo 2 días después de que el príncipe Harry sufriera un duro golpe legal en el Reino Unido sobre su protección de seguridad, y poco después de una emotiva entrevista con la BBC, donde expresó su deseo de reconciliarse con su familia mientras la sombra de la enfermedad del rey Carlos III persistía. Sin embargo, la vida de los Sussex no era solo tristeza. Días antes, la pareja había sido vista radiante en el concierto Cowboy Carter de Beyoncé en California. Lejos de la imagen de una pareja preocupada por la comedia nocturna, se les vio besándose y bailando. Meghan incluso compartió una foto íntima donde Harry lucía un sombrero verde bosque con los nombres de sus hijos bordados y las palabras «mi amor». Su mensaje era claro y sencillo. Gracias a Beyoncé y su equipo por una noche de cita muy divertida. Todo amor. Parecían felices, relajados y ajenos a la tormenta que se avecinaba. Cuando la broma salió al aire, la prensa sensacionalista como Page Six contactó a los representantes de la pareja. No hubo respuesta inmediata. Este silencio, que es una práctica estándar para las celebridades que no pueden comentar sobre cada chiste que se hace a su costa, fue interpretado maliciosamente por los sitios de chismes. Sin ninguna prueba real, el silencio se vendió como furia o desesperación. La realidad es que la sugerencia de que el Reino Unido no quiere de vuelta a Harry y Meghan no fue un ataque personal devastador, sino un comentario satírico sobre su tensa relación con la monarquía y los medios británicos. Finalmente, es crucial recordar que esta no es la primera vez que SNL apunta sus reflectores hacia el duque y la duquesa. Al revisar la historia, vemos un patrón. En abril de 2022, Colin Jost comparó la compra de Twitter por Elon Musk con la decisión de Harry de dejarlo todo, bromeando sobre el desequilibrio entre el estatus real de Harry y la carrera de actriz de Meghan. Incluso el legendario Martin Short, en diciembre de 2022, hizo una observación ligera pero cierta. Somos como Harry y Meghan. Nadie nos apoya, pero sintonizarán para ver de todos modos. Al final del día, lo que parecía un escándalo monumental no fue más que otro capítulo en la compleja relación entre la fama, la realeza y la comedia estadounidense. La verdad, aunque menos dramática que los rumores, nos recuerda que detrás de los titulares, la vida real sigue su curso, con sus propias batallas y sus propios momentos de amor bajo las luces de un concierto.
Si bien el supuesto escándalo de mayo de 2025 resultó ser humo, no podemos ignorar que la relación entre Saturday Night Live y la realeza es un baile antiguo, lleno de pasos en falso y agudezas afiladas. Para entender la dinámica, debemos retroceder a diciembre de 2023, un momento en que la balanza del humor pareció inclinarse, por un instante, a favor de los exiliados de Montecito. La chispa se encendió con una tarjeta de Navidad. El príncipe William y Kate Middleton lanzaron una foto familiar que pretendía ser perfecta, pero que escondía un error de edición garrafal. Al pequeño príncipe Louis parecía faltarle un dedo. Internet no perdonó, y Colin Jost, desde su púlpito en Weekend Update, tampoco. Con una sonrisa socarrona, Jost lanzó el dardo. Una foto navideña de la familia real muestra un mal trabajo de Photoshop donde parece faltar el dedo del príncipe Louis. Y esto es dulce. Meghan Markle dijo que tiene un dedo que pueden usar si lo necesitan. En la pantalla apareció una foto pixelada de Meghan haciendo un gesto obsceno con el dedo medio. Lejos de indignar, el chiste fue recibido con júbilo por los seguidores de los Sussex. Para ellos, no fue un insulto, sino una reivindicación, una forma de decir que Meghan, desde la distancia, tenía la última palabra frente a las tensiones familiares. El clip voló por la red social X, antes Twitter, acumulando miles de vistas y likes bajo la premisa de que SNL finalmente apuntaba sus cañones hacia los Gales, después de meses de ridiculizar a Harry tras la publicación de su libro Spare, en la sombra. Es imposible hablar de esta saga sin mencionar el terremoto que fue Spare. Cuando el libro llegó a las estanterías en enero de 2023, Harry no solo abrió su corazón, abrió la caja de Pandora para los comediantes nocturnos. Sus confesiones eran tan crudas y específicas que parecían escritas para un monólogo de comedia. La pérdida de su virginidad detrás de un pub, sus experimentos con las drogas, las peleas físicas con William y el recuento de bajas talibanes. Los presentadores de Late Night se dieron un festín, se burlaron del título, sugiriendo que Harry era eternamente el repuesto. Se rieron de su exceso de información y de su aparente incapacidad para dejar ir los agravios del pasado. Sin embargo, hay una distinción crucial que a menudo se pierde en el ruido de las redes sociales. Aunque los chistes eran constantes, nunca cruzaron la línea de la crueldad absoluta. Los comediantes se burlaban de las decisiones de Harry y de su tendencia a compartir demasiado, pero jamás tocaron las teorías de conspiración oscuras, ni los ataques personales viciosos que circulan en los foros de Internet. No hubo menciones a Yates, ni cuestionamientos sobre la paternidad de sus hijos, ni ataques al carácter moral profundo de Meghan. La televisión, a diferencia de Internet, mostró moderación. Harry y Meghan eran material para chistes ligeros, personajes de una telenovela real que fascina y confunde a Estados Unidos a partes iguales, pero no eran los villanos que pintaban los tabloides. Y aquí es donde entramos en el terreno más pantanoso de esta historia, la fabricación de la realidad. Si la moderación de la televisión es la norma, ¿por qué la gente cree lo contrario? La respuesta llegó en mayo de 2025, con el caso de Scarlett Johansson. El rumor se esparció como una mancha de aceite en el océano. Se decía que la aclamada actriz, al presentar el final de la temporada 50 de SNL el 17 de mayo de 2025, había asado vivo al príncipe Harry y a Meghan Markle en su monólogo de apertura. Los titulares en YouTube gritaban que Johansson se había unido a la lista de celebridades hartas de los Sussex. Pero había un problema. Era una mentira total. Scarlett Johansson subió al escenario, sí. Derrochó su encanto habitual y su talento cómico, por supuesto, pero en su guión no había ni una sola palabra sobre la pareja real. El supuesto roast, broma pesada, nunca existió. Fue un fantasma digital creado por canales de chismes que buscaban clics fáciles. El mecanismo de esta mentira es fascinante y aterrador en su simplicidad. Un canal de YouTube toma imágenes reales de un monólogo, le pone un título sensacionalista y falso, y deja que el sesgo de confirmación de la audiencia haga el resto. La gente quería creer que Scarlett los había atacado, así que compartieron la historia sin verificarla. Al final del día, la realidad es mucho menos conspirativa. SNL y los programas nocturnos reflejan la percepción general de Estados Unidos, una mezcla de intriga, confusión cultural y leve diversión ante el drama real. No hay una agenda oculta para destruir a Meghan, ni tampoco una defensa incondicional. Solo hay comediantes buscando la risa fácil en las noticias del día. Lo absurdo
no es el chiste de Colin Jost sobre un dedo de Photoshop, sino la rapidez con la que estamos dispuestos a creer en escándalos que nunca ocurrieron, ignorando la verdad simple y llana que se transmite en nuestras pantallas. El caso de Scarlett Johansson no fue una anomalía, sino un síntoma de una patología digital mucho más profunda. El modus operandi de la desinformación es escalofriantemente sencillo y eficaz. Los creadores de contenido toman imágenes estáticas, les superponen una narración de voz en off con afirmaciones incendiarias que nunca ocurrieron y lanzan el anzuelo. El contenido se propaga por las redes sociales a la velocidad de la luz. Los usuarios, en su prisa por consumir información, comparten basándose únicamente en titulares sensacionalistas, sin detenerse a ver el video real ni verificar la fuente. Para cuando los verificadores de datos, los bomberos de la verdad, llegan a la escena para desmentir el rumor, el incendio ya ha consumido millones de visualizaciones. La mentira ha sido aceptada como un dogma por audiencias que ya estaban predispuestas a creer lo peor sobre Meghan Markle. La tragedia de la verdad en la era digital es que la corrección siempre llega tarde y hace menos ruido. El desmentido recibe apenas una fracción de la atención que generó la historia falsa original, permitiendo que la desinformación persista en la conciencia pública como un parásito difícil de erradicar. Lo impactante del rumor de Johansson fue la audacia de la mentira. Cualquiera podía ver el monólogo público de SNL y comprobar que el ataque no existía. Sin embargo, miles eligieron la comodidad de la mentira sobre el esfuerzo de la verdad. Esto nos lleva al corazón oscuro del problema: el sesgo de confirmación. Aquellos que ya albergaban antipatía hacia la duquesa de Sussex estaban ansiosos por creer que otra celebridad de alto perfil la había humillado públicamente. Aceptaron la afirmación sin una pizca de escepticismo porque validaba sus propios sentimientos. Este patrón se repite en un ciclo interminable en plataformas como TikTok, YouTube y sitios de chismes. Los titulares gritan «Meghan humillada», «Meghan expuesta», diseñados quirúrgicamente para generar indignación y clics, aunque carecen de base fáctica. Prosperan porque se alimentan de narrativas preexistentes que ciertas audiencias desean que sean verdaderas. Pero, ¿por qué Harry y Meghan se han convertido en el blanco predilecto de estas fantasías vengativas? Para entender por qué los chistes de SNL resuenan, incluso los que no existen, debemos mirar el cambio tectónico en la opinión pública estadounidense. Cuando los Sussex aterrizaron en California en 2020, llegaron como héroes románticos, escapando de una institución rígida. Pero el romance con América ha comenzado a enfriarse. Las cifras cuentan una historia de desencanto gradual. En diciembre de 2022, según encuestas de Redfield & Wilton para Newsweek, la pareja aún gozaba de un saldo positivo. Meghan era vista favorablemente por el 43% de los estadounidenses, con un índice de aprobación neto de más 23. Eran cifras sólidas, pero frágiles. Avanzamos hasta octubre de 2025 y el tono había cambiado drásticamente. Maureen Callahan, una comentarista cultural, lanzó una afirmación lapidaria en un podcast. Escucho esto todo el tiempo de los británicos. ¿Qué piensan realmente los estadounidenses de Harry y Meghan? Los despreciamos. Hemos llegado a una respuesta universal. Los despreciamos. Sin embargo, la realidad es más matizada que el odio puro. La reacción a los comentarios de Callahan reveló una verdad más peligrosa para una celebridad que el desprecio: la indiferencia. Como señaló un observador, no desprecio a Meghan y Harry. Simplemente no me importan. Esta postura intermedia, donde la curiosidad ha sido reemplazada por el encogimiento de hombros, representa quizás la mayor parte de la opinión pública actual. ¿Qué provocó este cambio? La respuesta parece estar en la sobreexposición. La entrevista con Oprah en 2021, el documental de Netflix y las memorias del príncipe Harry, Spare, crearon una tormenta perfecta de saturación mediática. Muchos estadounidenses que inicialmente simpatizaban con su búsqueda de libertad comenzaron a sentirse agotados por lo que percibían como quejas constantes desde una posición de privilegio inmenso. La evolución de los chistes en Saturday Night Live ha sido un espejo fiel de este sentimiento nacional. Al principio, la comedia nocturna los trataba con guantes de seda, pero para 2025 los guantes se habían quitado. El chiste de Colin Jost sobre que el Reino Unido no los quiere de vuelta y que Estados Unidos está atrapado con ellos marcó un punto de inflexión, como señaló un analista tras la broma de mayo de 2025.
El foco cómico de Colin Jost capturó cómo la narrativa de la pareja ha pasado de la admiración a la diversión, enfatizando el declive gradual en la simpatía pública. El público no necesariamente los odiaba, pero su paciencia se había agotado. Habían pasado de ser íconos de justicia social a ser material para la risa fácil. Mientras el mundo se distraía con rumores falsos de humillaciones televisivas, una crisis real y mucho más devastadora se gestaba lejos de las cámaras de comedia. A menudo, en la cultura del clickbait, lo humano se pierde y se deshumaniza a los protagonistas, olvidando que detrás de los titulares hay medios de vida en juego. En julio de 2025, la verdadera noticia bomba estalló, y no fue un chiste. Surgieron informes creíbles de que el gigante del streaming, Netflix, no renovaría el acuerdo de $100 millones con la pareja cuando éste expirara en septiembre. Mientras Internet debatía sobre fotos falsas de dedos medios, Harry y Meghan enfrentaban una encrucijada financiera y profesional que amenazaba con derrumbar el imperio mediático que habían intentado construir desde su salida de la realeza. La realidad, como suele suceder, era mucho más dura que la ficción. Para entender la magnitud del desastre, hay que volver la vista atrás, al año 2020. Fue un momento de esperanza y titulares brillantes. Ted Sarandos, el codirector ejecutivo de Netflix, anunciaba con orgullo que los duques habían elegido su plataforma como su hogar creativo. Se hablaba de un contrato histórico de 5 años, una alianza que prometía cambiar las reglas del juego. Pero 5 años después, en agosto de 2025, la realidad golpeó con la fuerza de un mazo. Lo que ocurrió fue mucho más complejo y doloroso que una simple cancelación. Fue una degradación humillante. Netflix, conocida por su pragmatismo implacable, rebajó a los Sussex a un acuerdo de primera vista, First Look Deal. Para explicarlo en términos sencillos y mermar el tecnicismo, ya no eran los niños mimados con un cheque en blanco garantizado. Ahora Netflix simplemente tenía el derecho a mirar sus ideas primero, pero sin la obligación de financiarlas. La exclusividad y la seguridad del acuerdo original se habían esfumado. Pasaron de ser socios estratégicos a ser, en esencia, freelancers de lujo, esperando que alguien comprara sus propuestas. ¿Por qué este cambio tan drástico? La respuesta está en las cifras de audiencia, y son devastadoras. Los proyectos de la pareja no solo no brillaron, sino que se hundieron en la irrelevancia. La serie de estilo de vida de la duquesa, titulada With Love, Meghan, fue un fracaso espectacular. Según el informe de participación de la plataforma, ni siquiera logró entrar en el top 1000 de los programas más vistos de 2025, languideciendo en el puesto número 389. Pero si eso fue malo, el proyecto de pasión del príncipe Harry fue peor. Su documental Polo se desplomó hasta la posición 3436, llegando apenas a 500,000 hogares. En el universo del streaming, donde los éxitos se miden por millones, estos números son fantasmales. La experta en realeza, Hilary Fordwich, fue tajante al hablar con Fox News, señalando que la cancelación sería la única respuesta lógica ante unas calificaciones tan espantosas. Con una franqueza brutal, señaló la imprudencia financiera de la pareja. Habían filmado 2 temporadas del show de Meghan sin siquiera esperar a ver si a la gente le gustaba la primera. Fue un acto de soberbia que les costó caro. Duncan Larcombe, biógrafo real, puso el dedo en la llaga con una reflexión profunda sobre la naturaleza de su fama. Se han vendido a sí mismos, dijo, pero se han quedado sin bombas de verdad. La cruel realidad es que Netflix es un negocio, no una organización benéfica. Si los Sussex no generan titulares explosivos atacando a la familia real, su único éxito financiero real fue la docuserie del principio. Y si los espectadores apagan la televisión en masa, la compañía no los mantendrá a flote solo por sus títulos nobiliarios. Además, fuentes internas revelaron a The Sun una tensión creciente. Netflix estaba ligeramente enfurecido. Sentían que Meghan estaba priorizando su propia marca personal, usándolos como trampolín, y que la plataforma había pasado a ser un segundón en sus prioridades. Aunque se habla de una segunda temporada de With Love, Meghan, los rumores indican que no habrá una tercera. Proyectos como la precuela de Great Expectations o la adaptación de Meet Me at the Lake están en el limbo, envueltos en la niebla de la incertidumbre. Si el panorama en Hollywood era sombrío, la situación en su fundación benéfica, Archewell, era alarmante. En diciembre de 2025, los documentos financieros salieron a la luz, revelando una verdad incómoda.
La caridad estaba gastando mucho más de lo que ingresaba. Durante el año 2024, la Fundación Archewell gastó la asombrosa cifra de 5,1 millones de dólares, mientras que solo logró recaudar 2,1 millones en donaciones. El resultado fue un déficit operativo de 2,5 millones de dólares, un contraste brutal con el superávit del año anterior. Los activos netos de la fundación se desplomaron de 10,7 millones a 8,2 millones, planteando una pregunta seria sobre su supervivencia a largo plazo. ¿A dónde se fue el dinero? Gran parte del gasto se atribuyó a lo que muchos llamaron giras reales no oficiales. Sus visitas de alto perfil a Nigeria en mayo y a Colombia en agosto de 2024. Estos viajes, que imitaban la pompa de las visitas de Estado, dispararon los gastos varios, que pasaron de 1 millón a 2,9 millones de dólares en un solo año. Cuando las cuentas no cuadran, las personas sufren. En respuesta a esta crisis financiera, la fundación tomó una medida drástica. Despidió a 3 empleados, lo que representaba el 60% de su fuerza laboral. Entre los que tuvieron que hacer las maletas estaba Kristen Sivan, directora de operaciones, con un salario de $146,000. Aunque los portavoces intentaron suavizar el golpe hablando de reestructuraciones inevitables y expresando lo honrados que estaban de haber trabajado con tal talento, la realidad era innegable. El barco se estaba achicando para no hundirse. Simultáneamente, intentaron un cambio de imagen, renombrando la organización como Archewell Philanthropies y adoptando un modelo de patrocinador fiscal. Dijeron que era para ganar flexibilidad. Sin embargo, las fuentes describieron este movimiento como puro humo y espejos. Detrás de las palabras bonitas, Harry y Meghan habían pasado meses debatiendo si la fundación podía siquiera continuar o si debía ser absorbida por otra entidad. Lo más preocupante para los críticos fue el colapso de las donaciones, de 5,3 millones en 2023 a apenas 2,1 millones en 2024. Y lo que es peor, casi todo el dinero de ese año provino de una única donación de 2 millones de dólares, canalizada a través de la Silicon Valley Community Foundation. Se sospecha que detrás de este cheque salvador está el mismo donante misterioso que los ha estado financiando en silencio desde 2021. Así, mientras el mundo debatía sobre memes y fotos, los duques de Sussex enfrentaban una tormenta mucho más peligrosa, la de la irrelevancia y la insolvencia. Su capacidad para dar dinero en subvenciones se mantuvo estancada, pero su capacidad para generar dinero propio parecía haberse evaporado. Mientras la tormenta perfecta se formaba sobre Archewell, una contradicción moral salía a la luz. A pesar de los despidos masivos y la reducción de personal, los altos ejecutivos de la fundación seguían embolsándose salarios de 6 cifras. Era una imagen difícil de digerir. La cúpula directiva prosperaba mientras los trabajadores de base eran despedidos. Para finales de 2024, los pasivos de Archewell se habían disparado en más de $600,000. Charity Watch, un organismo de control independiente y temido en el sector, encendió las alarmas sobre la gobernanza de la fundación. Señalaron una irregularidad preocupante. Aunque la organización informaba tener 5 funcionarios, la junta directiva solo tenía 2 miembros reales, Meghan y Harry. Esto violaba las mejores prácticas aceptadas en Estados Unidos, que sugieren un mínimo de 5 a 7 miembros para garantizar la transparencia. Además, aunque Archewell afirmó que sus cuentas de 2022 fueron auditadas, el organismo de control no pudo encontrar ni rastro de dicha auditoría en ninguna base de datos pública. La opacidad era total. Las fuentes consultadas por Page Six fueron brutales en su honestidad. Se están quedando sin dinero y se están quedando sin gente. Esto no es una estrategia, es supervivencia. Otra fuente real sentenció: no tienen el dinero para mantener el equipo que construyeron. Frente a este colapso financiero y profesional, los rumores sobre las fotos de chica de yate y los supuestos colapsos nerviosos por los chistes de SNL parecen triviales. Y aquí llegamos a la verdad sobre la reacción de Meghan. No la hubo. A pesar de los titulares sensacionalistas que afirmaban que estaba devastada, no existe ni una sola prueba verificada de que ella o el príncipe Harry respondieran al chiste de Colin Jost. Cuando la prensa contactó a sus representantes, solo hubo silencio. Y ese silencio es revelador. Al igual que otras celebridades, eligieron la estrategia de ignorar la comedia nocturna para no darle más oxígeno al fuego.
Estaban demasiado ocupados intentando salvar su imperio como para preocuparse por 10 segundos de televisión. Mientras luchan en California, las puertas de Londres parecen haberse cerrado para siempre. Fuentes cercanas afirman que el príncipe Harry ha sido efectivamente vetado, blackballed, por la familia real. La razón es simple y dolorosa. La confianza se ha roto irreparablemente. La familia real tiene serios problemas de confianza con él, y ese es el corazón de todo, reveló una fuente. Quizás haya espacio para perdonar, pero no olvidarán. En una entrevista reciente en la cumbre de mujeres más poderosas de Fortune, Meghan admitió que no tenían un plan maestro cuando se mudaron. Creo que hace 5 años la situación era muy diferente. Estábamos anidando y sanando. Pero esa fase de sanación se ha transformado en un aislamiento permanente. Esta situación ha dejado a Harry y Meghan en un espacio extraño, un limbo existencial. No son completamente británicos, ya que han renunciado a sus deberes, aunque se aferran a sus títulos, pero tampoco son completamente estadounidenses a los ojos del público. Viven en América, pero su relevancia depende casi exclusivamente de su conexión con la monarquía británica, una institución a la que critican constantemente en sus memorias y documentales. El chiste de KNL, al final, fue más profundo de lo que parecía. La broma no era solo que el Reino Unido no los quería de vuelta. El remate cruel era que Estados Unidos estaba atrapado con ellos. Sugería que ninguno de los dos países los reclama con entusiasmo, pero California es donde han aterrizado por descarte. Para una pareja que cruzó el océano buscando libertad y adoración global, la realidad es un despertar amargo. Su marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, enfrenta retrasos. Sus contratos de Hollywood penden de un hilo y su fundación lucha por sobrevivir. Lo que es más preocupante que cualquier chiste de televisión es la facilidad con la que se crean narrativas falsas sobre ellos y cómo millones las creen sin dudar. Pero también es innegable que su constante presencia mediática y sus contradicciones invitan a la sátira. ¿Crees que la presencia mediática continua de la pareja invita a este trato cómico o la desinformación sobre ellos cruza líneas éticas? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más análisis profundos. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te aseguramos que lo disfrutarás.